Enero de 1725. El emperador Pedro el Grande está en su lecho de muerte sin saber si su tsunami de reformas chocará contra un sinfín de rompeolas o seguirá derrumbando lo viejo tal y como él ha estado haciendo toda su vida. Lo que sí debería entender es que él mismo es uno de los culpables. Y es que el fantasma de su hijo, que pereció en los calabozos de la fortaleza de San Pedro y San Pablo, no lo suelta. Pedro I, técnicamente el último zar y el primer emperador de Rusia, murió sin nombrar a su sucesor, teniendo las manos manchadas con la sangre de su propio hijo, Alexei. Los que escuchan este podcast desde el primer episodio entienden que aquí tratamos de retratar la historia del país mirando con lupa las peripecias de personajes a menudo desconocidos, pues esta edición tampoco es la excepción, porque la trayectoria del único hijo de Pedro el Grande que pudo llegar a la madurez siempre ha sido un tema cubierto de telaraña. Hoy taparemos esta laguna. La narrativa común y corriente sobre el hijo del Pedro el Grande con frecuencia se enmarca en el siguiente argumento. El zar quería ver a su hijo no solo como su sucesor técnico, sino como a alguien que estuviera empapado con ese espíritu reformador que le intentaba inculcar todo el rato. Sin embargo, Alexei, que no podía estar a la altura de las expectativas paternas, trabó amistades con círculos reaccionarios muy escépticos al curso proeuropeo de su progenitor y acabó cometiendo el peor de todos los errores. Huyó del país, creando suelo fértil para que brotaran rumores sobre intrigas de conspiración contra su propio padre. Las reglas de tiempo eran implacables. Los que conspiran lo pagan y lo hacen al más alto de los precios, con su vida. En líneas generales, este es el relato con el que se suele retratar a Alexei, de frágil y débil carácter. Pero detrás de esta fachada hay una historia que es mucho más compleja. ¿Qué sabemos acerca del primer emperador ruso a primera vista? Que reformó el país hasta un punto en el que era casi irreconocible, con especial énfasis en la industria, dándole un impulso proeuropeo que, no obstante, convivía con un absolutismo cada vez más absoluto, que fundó la Venecia del Norte o San Petersburgo, trasladando la capital del país a un lugar que años antes estaba lleno de pantanos, que creó el ejército regular y la armada, que instaló y rediseñó el aparato estatal burocrático cuyos elementos funcionaron hasta la fogata revolucionaria de 1917. Cualquiera que indague un poco más verá lo controversial del emperador, y aquí no hay nada nuevo. Marcó un antes y un después, convirtiéndose en un patrón para futuros gobernantes. Para ellos, Pedro I era el Everest, pero igual que la conquista de esta montaña, el precio del avance que alcanzó el país bajo su reino era muy, pero muy alto, incluso en términos de aquel entonces. No es nada casual que en algunas capas de la sociedad se lo conociera como el anticristo, al tiempo que en la memoria de muchos quedó únicamente como opresor. El revestimiento mitológico alrededor de la figura de Pedro I empezó a formarse y a hacerse espeso primero durante el reinado de su hija, Elisaveta Petrovna, alcanzando su cúspide en la época de Catalina II, una alemana que pudo trepar hasta el trono por pura casualidad. Para aquel entonces, y en plena época de Ilustración, el país necesitaba un punto de apoyo cuyo llegado permitiera mistificar no solo la figura del primer emperador, sino la de todos sus sucesores durante décadas y aún más siglos. No, aquí no pretendemos deshonrar la imagen de Pedro el Grande. Lo que sí hacemos es abrirle a algunos los ojos diciendo lo obvio. Todos los personajes de este calibre tienen algo en común, a saber, las dicotomías o las paradojas. No por nada Alexander Pushkin se propuso escribir la historia del emperador, pero al final no pudo. Ahora que he analizado mucho material sobre Pedro, nunca escribiré su historia, porque hay muchos hechos con los que de ninguna manera puedo estar de acuerdo, aún con mi respeto personal hacia él, admitía Pushkin poco antes de su fatídico duelo.
contando con esos antecedentes, será más fácil procesar la historia de nuestro protagonista. Pues Alexei Petrovich nació en 1690, siendo hijo de la primera esposa de Pedro I, Evdokia Lopukina. Si bien se suele retratar a esta mujer, que de hecho fue la última zarina de nacionalidad rusa, como débil y sin carácter, al igual que su hijo, su trayectoria demuestra lo contrario. Para Pedro, que contrajo nupcias con Evdokia por obligación y sin tener sentimientos, la relación con ella se enfrió rápidamente. En lugar de sus compromisos maritales, optaba por una vida de fiestero, ligando con su amante alemana Anna Mons. En un momento dado, Pedro se afirmó en la idea de divorciarse de Evdokia, algo insólito para aquella época. ¿Cómo podía hacerlo? Existía una sola vía para ello: censurar a su esposa. Sin embargo, fue aquí donde Lopukina mostró su carácter y persistió en su negativa. Al volver Pedro de la llamada Gran Embajada en 1698, una misión diplomática con la que buscó trabar amistades en Europa, conocer su experiencia y armarse de aliados en vísperas de la venidera guerra contra Suecia y su rey Carlos XII, pues decidió acabar con su matrimonio de una vez por todas. Intentó convencer a Evdokia de que se fuera a un monasterio, pero todo fue en vano. Es más, su odiada esposa ya tenía de su lado a influyentes defensores, por ejemplo, al patriarca Adrián. Sí, en aquel momento Pedro no era ni primero ni grande, era un zar ambicioso al que ya empezaban a detestar muchos por su tentativa de civilizar a Moscovia a la europea, sin consultar con nadie. Finalmente, Pedro sí logró que Evdokia se fuera de Moscú, pero lo hizo a su manera. La convirtió en monja a la fuerza y la envió a un convento en la antigua ciudad de Suzdal, en el noreste boscoso del país. Así, de golpe, con una crueldad narcisista, pero en concordancia con las tendencias de entonces, Pedro, que seguía un estilo de vida desenfrenado que le servía de válvula de escape para descansar de su fiebre reformista, privó a Alexei de su madre. Con su madre en reclusión monástica y su padre en constantes viajes y por tanto casi siempre ausente, crecía el joven sucesor al trono rodeado de intrigas. Primero quedó al cuidado de su abuela Natalia, la omnipoderosa madre de Pedro I. Luego, su hermana se encargó de criar al sobrino. Finalmente, el propio padre decidió ocuparse de su vástago y lo llevó consigo a la guerra del norte contra los suecos, un conflicto que duró más de 2 décadas, terminó con una aplastante victoria de los rusos, con la recuperación de territorios perdidos y la salida al Báltico. No obstante, Alexei partía a la guerra con su padre a la edad de 11 años, oliendo de primera mano el sabor de derrotas asestadas por el ejército sueco a principios de aquella contienda. Como se sabe, Pedro aprendía rápido las lecciones y en 1703 tomó una fortaleza en el lugar donde hoy día luce San Petersburgo. Aunque no en primera línea, Alexei Petrovich igual participó en la batalla. Luego, Pedro le fue encomendando a su hijo tareas de carácter administrativo. Venía a provincias para buscar a reclutas, dirigía trabajos de reforzamiento de Moscú ante temores de un posible asedio sueco o preparaba víveres para el ejército. Y casi todas de esas tareas derivaron en fracasos para Alexei, al menos bajo los criterios de su padre. Y aquí no está de más aclarar que a la edad de su hijo, el propio Pedro solo podía leer, apenas escribir, con errores ortográficos y, claro, sumar y restar. Recién después enriqueció sus bodegas intelectuales, conociendo en Holanda, Inglaterra, Dinamarca, Francia y otros países todo tipo de prácticas que iban desde la carpintería y la metalurgia hasta la ciencia de fortificaciones y la construcción de buques. Era entendible que el padre no solo quisiera crear a un sucesor de sus ideas, sino esculpir a un vástago sin fallos. Pero el problema era que Pedro solo sabía el lenguaje de las órdenes, sin tener en cuenta inclinaciones e intereses de su hijo. Alexei no era torpe, conocía varios idiomas, se interesaba por la geografía y otras ciencias,
Igual tenía sus puntos débiles. Aparte de no ser una persona firme e inquebrantable, se dejaba llevar por el alcohol en juergas que desembocaban en riñas con puñetazos. Claro, no se trataba de peleas en el sentido estricto de la palabra. ¿Quién osaría levantarle la mano al zarevich? Con el paso del tiempo, en Pedro se arraigaba la opinión de que su hijo era un inútil rodeado, además de gentuza opositora a sus reformas, que dormía y soñaba con tumbarlos a él y a su megaproyecto. Mientras, Alexei, que tropezaba cada vez más con la política del garrote, sin apenas saborear zanahorias, estaba aterrorizado de fallarle a su padre. Relatan que una vez, cuando Pedro decidió tomarle un examen de dibujo técnico, el pavor se apoderó de Alexei hasta tal punto que intentó pegarse un tiro en la palma, pero erró. Puede que Alexei fuese incompetente para estar a la altura de los asuntos estatales, pero todavía tenía un margen de maniobra. Me refiero al poderoso instituto del matrimonio. El hijo de Pedro I se casó con la hermana del futuro monarca de Austria, la columna vertebral del Sacro Imperio Romano. Al suceder Alexei a Pedro en el trono, los monarcas de Austria y Rusia estarían unidos por la hermana. De todas formas, la historia tenía sus propios planes. Al igual que su padre, Alexei no estaba feliz con su matrimonio, plagado de grietas tan profundas que el hijo siguió a su padre y se hizo con una amante. No era ni princesa ni hija de un comerciante, era una esclava llamada Efrosinia. Sin embargo, luego de una relativa reconciliación con su esposo, la mujer oficial de Alexei dio a la luz a 2 hijos, uno de los cuales incluso reinaría en Rusia durante un breve periodo bajo el nombre de Pedro II. Corría el año 1715, Rusia ya había derrotado a Suecia en tierra, procediendo a apretar el bucle colgante del rey Carlos XII en el mar. Cubierto de gloria, Pedro el Grande fue obsequiado con otro sucesor, esta vez de su por entonces esposa civil Marta Skavronskaya, la futura emperatriz Catalina I. Y este momento, en cierta medida, fue decisivo. Por un lado, Pedro tiene a Alexei, hijo de la aborrecida Evdokia, inepto para el trono y sospechoso de ponerlo todo patas arriba tras su muerte. Por el otro, tiene un bebé al que todavía podría crear a su manera, crear a su imagen y semejanza, sin temer que se contagiara de las ideas reaccionarias de la antigua Moscovia. En otoño del mismo año 1715, Pedro, que ahora tenía en el banquillo de los herederos a uno más, escribió una carta a su hijo que, pese a tenerlo prohibido, mantenía comunicación con su madre Evdokia. En la misiva, escrita en tono insultante, el zar amenazaba con despojar a Alexei de todo su patrimonio si no entraba en razones. Que sepas que te privaré de tu herencia y no imagines que escribo esto solo por divertirme, sino porque en verdad lo cumpliré. Porque por mi patria y por mi pueblo no he escatimado mi vida. Entonces, ¿cómo puedo compadecerme de ti? ¿Cómo puedo compadecerme de ti, obsceno?, decía el padre a su hijo. Alexei devoraba en contestar porque no sabía qué decir, mientras Pedro, que partió de Rusia en su segunda gran embajada hacia Europa, esperaba respuesta y lo invitó a dirimir las discordias y a hacer las paces en Copenhague. Finalmente, Alexei envió una carta al padre en la que anunciaba su intención de renunciar al trono. Pedro, que esperaba que el tono amenazante de su propia misiva hiciese reaccionar a su hijo, se enfureció hasta tal punto que le dijo a Alexei: bien renuncia y ve al monasterio, de ser reales sus intenciones, bien vuelve a él, a Copenhague. O reprimes tu temperamento y te honras como heredero, o hazte monje, y si no lo haces te trataré como un villano, escribía. Ese es el momento decisivo en el que el carácter de Alexei, atrapado en un callejón sin salida, se agrió, dando lugar a una serie de errores fatídicos. Entre todas las decisiones que podía barajar el hijo de Pedro I, eligió la peor, aunque la había estado sopesando durante años. Valiéndose de la invitación oficial de su padre a la capital danesa, huyó
con este salvoconducto del país al extranjero en septiembre de 1716 para esconderse y esperar hasta la muerte de su padre, tal y como le aconsejaban algunos. Pero no se fue solo, trajo consigo a su amante vestida de hombre y todo el dinero que podía. Las malas lenguas dicen que su huida a Viena era parte de un plan conspirador para deponer a su padre, revertir el curso del país en 180 grados y todo ello con la ayuda o al menos con la connivencia de las potencias extranjeras. A la altura de hoy, la versión más probable es que se fuera no para derrocar a Pedro en plena guerra contra Suecia, sino por un terrible miedo a su padre. Pero la lógica y la ley de entonces dictaban lo obvio: la huida del heredero a otro país no tenía más lectura que la traición. Para Pedro el Grande, su hijo ahora no solo era un sinsentido, sino un criminal del Estado, mientras los austriacos tomaron una doble postura. No negaron el asilo a Alexei, pero tampoco aceptaron protegerlo. Y es que tener al prófugo de la familia real rusa tampoco rendía beneficios para la corte austriaca. No querían entorpecer sus relaciones con Pedro I, mientras que Alexei apenas podía servir como moneda de cambio y seguía en condición de autorrecluido en un castillo. Tras pasar algún tiempo en Austria, Alexei partió a la ciudad italiana de Nápoles, pero no pudo esconderse de los mensajeros que había enviado su padre con tal de que volviera del extranjero. El diplomático Piotr Tolstoy, uno de los antepasados del autor de Guerra y Paz, Alexander Rumiantsev, padre del futuro comandante militar, le pisaban los talones a Alexei. El zar todavía buscaba diálogo con su hijo, aunque entre bastidores ya estaba calentándose el motor represivo, por si acaso. Tolstoy y Rumiantsev recurrieron a todo tipo de estratagemas e intrigas para sacar al zarevich. Sobornaban a burócratas y a su amante, presionaban y rogaban a Alexei para que volviera, argumentando que el padre estaba dispuesto a perdonarlo. Unos dirían que cayó en la trampa, otros que los ayudantes del zar lo hicieron de buena fe. De todas formas, consiguieron su objetivo. Alexei Petrovich volvió a Rusia a principios de 1718. La primera reunión con el padre, lo que más espantaba a Alexei, pasó en una atmósfera tranquila. El monarca solo le pidió algunas cosas: que se arrepintiera de sus planes golpistas, delatara a sus cómplices, renunciara al trono y se hiciera monje. Parecía que un final más o menos feliz ya estaba al alcance de las manos, pero el carácter de Alexei le falló otra vez. Aparte de echar por tierra su futuro como soberano, delató a sus amigos y conocidos, al igual que a los que lo habían ayudado con la fuga, por lo que muchos acabaron ejecutados. También su amante Efrosinia, cuyo testimonio debe percibirse con cierto grado de incredulidad, apuntó contra él, dándole a Pedro I los elementos adicionales para creer. Alexei conspiraba en su contra para derrocarlo, acabar con las reformas, enterrando el rumbo emprendido por el país. Quizá lo más revelador de las declaraciones de la campesina Efrosinia hayan sido los pormenores de la vida de la madre de Alexei. Relató que el zarevich estaba en contacto con la madre, desveló también algo que para los locales del convento ya era un secreto a voces. La ex esposa de Pedro I no solo abandonaba el perímetro del monasterio y llevaba ropa civil, sino que mantenía relaciones íntimas con un oficial llamado Stepan Glebov. A diferencia del matrimonio forzado con Pedro I, en este caso el amor era mutuo, pero el coste final fue la vida del oficial. Al enterarse de esta relación, el zar perdió los estribos mandando un equipo investigador al convento. Ahí hallaron la correspondencia con Alexei, una pista más para que el zar creyera en el complot de su hijo, y a partir de entonces la máquina de represiones solo cobró más impulso. Bajo inimaginables torturas, el oficial Glebov desechó cualquier acusación que lo vinculase con la existencia de un supuesto plan conspirador. Es más,
solo admitió su relación con Eudoquía. Luego de 3 días de torturas, fue ejecutado en marzo de 1718 con una brutalidad medieval a través del empalamiento en el frío moscovita. A Eudoquía la obligaron a presenciar el acto. ¿Qué pasa con Alexei en estos momentos? Era uno de los acusados en el marco del proceso golpista y por tanto no evitó la suerte de casi todos que eran sometidos a interrogatorios en los calabozos. Sí, el ahora ex sucesor al trono de la corona rusa fue torturado. Pedro I, que solo teniendo en cuenta la huida de su hijo ya contaba con suficientes argumentos como para creer en el complot, convocó a un gran panel de jueces que dictaminaron la pena de muerte para Alexei. Cuando al padre solo le quedaba convalidar la condena emitida para este criminal de Estado, Alexei falleció a finales de junio de 1718 en circunstancias poco claras. Unos dicen que lo mataron los secuaces del padre, otros que sucumbió a consecuencia de las torturas y otros apuntan a complicaciones de salud. Lo cierto es que fue el propio padre el que llevó a su hijo a la tumba, lo que hoy podría considerarse como filicidio circunstancial. Ahora conocen el final de Pedro el Grande, el de su hijo y del oficial Glebov que puso su vida en el altar de amor. A los interesados por el destino de la amante del zarevich les voy a decepcionar. No hay información fiable sobre su paradero. La historia la botó a su basurero tras que cumpliera con su papel en todo este drama. Pues, ¿y qué pasó con Eudoquía, la detestable esposa de Pedro? Irónicamente, sobrevivió a su marido, que la había enviado a un convento en el norte en calidad de delincuente. Pasó 7 años prácticamente encerrada en su celda hasta que la trasladaron a otro reclusorio, donde ya gozaba de una especie de pensión. Finalmente, el nieto de Pedro el Grande, Pedro II, le permitió volver a Moscú. Vivió allí en relativa tranquilidad hasta su muerte en 1731. El caso de Alexei tuvo implicaciones a largo plazo. Varios años más tarde, Pedro el Grande, ya consagrado emperador, emitió un decreto que rompía la antigua tradición de transmisión del poder del padre al hijo. Según el documento, el soberano podía nombrar al sucesor a su discreción. Esto fue una bomba de relojería que hizo tambalear la corona rusa a lo largo del siglo XVIII, período de la historia local conocido como la época de las revueltas de palacio. De haber entablado un diálogo, el hijo y el padre, el país podría haber evitado décadas de estancamiento. Empero, ni Pedro I ni su hijo pudieron dejar de lado sus diferencias y escucharse el uno al otro, lo que condujo a la catástrofe personal. El problema es que bajo el régimen del poder absoluto y soberano, estos líos familiares hacen peligrar la existencia de estados enteros.